Bueno, en el video anterior les comentaba y habíamos quedado en el por qué se da un tipo específico de estructura espacial urbana y que eso conllevaba a una discusión sobre las distintas teorías de localización de las ciudades, localización también de las actividades económicas y en el que podíamos entrar en discusión, viendo en la laminilla el tema de las actividades agrícolas, actividades extractivas. Y esas teorías de localización distinguen tres estadios o tres partes, tres hechos dentro del proceso productivo. El primer hecho es aquella teoría donde se habla de las actividades extractivas, agrícolas, mineras, pesqueras o forestales, ubicándonos dentro del estadio del sector primario. Si bien llegamos en la unidad 1 a hablar del tema de ciudad y a distinguir la ciudad como aquellos entornos donde no se realizan actividades del sector primario, es decir, actividades agrícolas, pecuarias, en este punto entramos y traemos a discusión este estadio del sector primario, no porque la unidad urbana espacial se dedique o tenga como función las actividades del sector primario, sino donde la economía, es decir, el sistema productivo, el proceso productivo, dentro de esa unidad urbana dependa de aquellos productos que salen para la exportación y para el procesamiento derivados de el sector primario, distinto a que en la ciudad o a que en esa unidad espacial se realicen actividades primarias, sino que el entorno que rodea esa ciudad sea y esté dedicado al sector primario. Esto conlleva a que se establezcan estructuras espaciales asociadas a ese tipo o a esas teorías de localización. Entonces, en primer momento, esa estructura espacial va a responder a esa actividad económica primaria, es decir, a esa actividad económica de actividades agrícolas, mineras, pecuarias, forestales. El segundo estadio, que está dentro del sector secundario, está asociado a las actividades manufactureras o de actividades fabriles, de producción fabril, de procesamiento fabril, lo que son las fábricas. Entonces, esa actividad del sector secundario también influye dentro del proceso de localización de las ciudades dentro de todo el sistema de ciudades que se esté analizando y cómo se conforme. Es distinto un sistema de ciudades que esté, o la distribución espacial de un sistema de ciudades que esté dentro del estadio primario, a una distribución espacial de las ciudades dentro del sector secundario. Igualmente es distinto si nos vamos al estadio del sector terciario, destinado a las actividades distributivas o de transporte, distribución y transporte de bienes, bien sea a nivel mayorista, minorista o si son unidades donde son productoras de servicios. Entonces, a cada uno de esos tres tipos de estadios corresponde distintos tipos de asentamientos urbanos, distintos patrones de asentamientos urbanos. Y esos patrones, como les recalco, están asociados a esas actividades. En el caso del estadio del sector primario, las primeras se localizan en función de los recursos naturales, es decir, el sistema de ciudades va a estar localizado, va a estar distribuido en función de la localización y la ubicación, la disponibilidad de los recursos naturales necesarios para la actividad agrícola, minera, pecuaria, forestal, etc. La segunda, es decir, dentro del estadio del sector secundario, la distribución espacial de las ciudades, la localización, la ubicación de las ciudades, está asociada a la presencia de los mercados, es decir, a la presencia del mercado hacia donde van dirigidos los productos derivados de la actividad fabril.
Y la tercera se localiza en la distribución espacial de las ciudades. Va a estar localizada de acuerdo a los umbrales y los alcances que tenga las actividades del sector terciario. Y esos umbrales o esos alcances lo explican o están explicados, sustentados, fundamentados en la teoría de los lugares centrales de Walter Crystal, que es una de las teorías de localización de actividades económicas. Entonces, esos tres estadios nos dan una aproximación de cómo estarían distribuidas las ciudades en el espacio que se está analizando o en el espacio que ocupa el sistema de ciudades que se está analizando. Acá tenemos, estos son imágenes que provienen también de Racionero, donde vemos. Aquí no se puede ver a mayor detalle, puesto que bueno, son imágenes de una gran escala, de una escala macro, una escala que ofrece poco detalle. Pero más o menos son ejemplos de los distintos patrones y de cómo países del mundo están asociados a esa distribución espacial de ciudades. En los concentrados tenemos Irlanda, Tailandia, Grecia, Libia, Nigeria, Noruega, Finlandia, Chile, Perú, etc. Estos patrones, la distribución espacial de las ciudades, en estos países, en estos entornos, en estos ámbitos nacionales, son patrones que responden a concentración de los núcleos urbanos, a concentración de las unidades urbanas, espaciales urbanas. Dentro de los lineales, aquí lo pueden ver un poco, tenemos Canadá, Australia, Egipto, Venezuela, que recuerden que el patrón lineal es una subclase de patrón concentrado. Vemos como en Canadá ahí se puede ver a lo largo de la línea fronteriza con Estados Unidos, y eso se puede también explicar por las condiciones biofísicas, topográficas, climatológicas, hidroclimáticas de cada país. En el caso de Canadá, muy al norte, si estamos muy al norte, son climas mucho más fríos, mucho más cercanos al polo, por lo tanto la localización de esas ciudades va a ser más hacia el sur. En el caso de Australia, se localizan tipo en uno de los alrededores, puesto que recordemos que Australia, gran parte del territorio australiano es un desierto. Al igual que Egipto, vemos cómo ese patrón lineal responde a la presencia de un hecho o de un factor biofísico. Casi todos son factores biofísicos. En este caso es la presencia del río Nilo en Egipto. En el caso venezolano, que es el que nos interesa y nos atañe o mucho más, vemos cómo ese patrón lineal concentrado está a lo largo de lo que nosotros conocemos. Acá no se ve con detalle, pero en las imágenes del tema anterior, del tema 3.1, en la última imagen que veíamos, vemos cómo ese patrón lineal también está asociado a la presencia de factores biofísicos, la presencia de la cordillera de los Andes, todo lo que es el arco costero montañoso, desde que se adentra en los ramales del ramal oriental de la cordillera de los Andes hacia el territorio venezolano, y la parte de la región central. En este caso, el estado Zulia aparece. Maracaibo es la segunda ciudad en rango de Venezuela por las actividades que dentro del estado Zulia se desarrollaron, actividades petroleras de gran impacto y de importancia para nuestra economía. En el caso de los dendríticos tenemos Marruecos, Argelia, Holanda, Brasil, que son patrones. Estos patrones de distribución espacial son típicos de aquellas ciudades o de aquellos sistemas, de aquellos países que tienen una actividad portuaria muy importante. En el caso de Brasil vemos cómo esta costa hacia el Atlántico y hacia la Amazonía es importante, entrando no tanto hacia la Amazonía, perdón, hacia el Atlántico y todo lo que es ese borde oriental del Brasil son importantes, por eso son dendríticos. ¿Por qué dendríticos? Porque los procesos comienzan en las ciudades grandes y de ahí se van adentrando a territorio. En este caso, en el caso de Brasil, el territorio es muy extenso, es muy grande.
y esto es gran parte de la Amazonía brasilera, el pulmón del mundo, entonces son áreas protegidas igualmente. Los ejemplos de anulares, tenemos Holanda, tenemos Dinamarca, todos responden también a condiciones biofísicas y hasta cierto punto a las condiciones de cada uno de los territorios y de la producción, del sistema productivo que se desarrolla en esos países. En los aglomerados tenemos Pakistán, Argentina, Japón, Estados Unidos, donde se van generando distintos enjambres de ciudades en función de esos recursos, la presencia de recursos, la presencia de los mercados y todos aquellos elementos que como sistema urbano están supeditados a esos procesos productivos. También, incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Argentina, la, eh, la extensión de territorio también juega un papel dentro de esa distribución espacial de las ciudades, del sistema. De los radiocéntricos, uno de los ejemplos más característicos, y lo vimos, es España con Madrid. Madrid está prácticamente en el centro del país y a partir de ahí comienzan todas las conexiones hacia las demás provincias, hacia las demás ciudades y hacia las distintas comunidades autónomas. Francia, con París, en este caso, igualmente también París funciona como un centro de gran tamaño, donde alrededor de ese centro giran los demás enjambres. En el caso de regulares, India, la gran cantidad de población hace que se desarrollen distintos núcleos de población y distintas unidades urbanas, entonces adquieren cierta regularidad. En el caso de China igual, también tienen cierta regularidad. Ojo, no es que sean así, sino esto es teóricamente lo que Racionero pudo observar. Esto pudo haber cambiado, muy probablemente, en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, en Venezuela se sigue manteniendo el mismo patrón. Dispersos, tenemos México, Austria, Suiza, Suecia, Afganistán, Irak, Irán, donde no hay una regularidad, tampoco hay ningún patrón visible y fácilmente identificable, sino que, bueno, hay una aleatoriedad en la distribución y en la ubicación espacial de cada una de esas ciudades dentro de todo el sistema de ciudades que pertenece a cada uno de ellos. Ahora, el tercer elemento de la estructura del sistema de ciudades, vamos a hablar de lo que son la función regional, las funciones regionales, también conocidas como la distribución funcional, que es uno de los componentes de la estructura y es uno también de los más importantes, puesto que esto se refiere a las actividades que existen dentro del sistema y que justifican la existencia de ciudades. Es decir, la existencia de ciudades está supeditada a esa justificación de la presencia de actividad, de las distintas actividades económicas que se desarrollan en cada territorio, en cada ciudad. Esto refleja la ocupación o en qué se ocupan los habitantes, en qué se emplean los habitantes, en qué trabaja mayormente la población urbana, asociados a los sectores secundario y terciario. Y esto permite diferenciarlos de los núcleos, de los asentamientos rurales, que se dedican exclusivamente a las actividades del sector primario. Recuerden hacer la diferenciación, aun cuando en un sistema dependa del sector primario, las unidades espaciales, es decir, las ciudades, la base económica de las ciudades, no es el sector primario, sino es el entorno alrededor. Si un sistema depende del sector primario de la economía, las ciudades van a desarrollar actividades que están asociadas de servicios y de comercios asociadas con ese sector primario, pero no es que dentro de las ciudades se realicen las actividades agrícolas, sino que en el entorno, la base económica de todo el sistema es el sector primario. En el siguiente video vamos a seguir hablando de la función regional y vamos a hacer énfasis en algunos índices e indicadores que permiten medir los niveles de especialización de las ciudades en ciertas actividades